Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a lo que va a ser esta clase 3, ¿sí? De nuestra materia. El tema que nos toca trabajar hoy está relacionado con lo que es los procesos de exploración, conquista y colonización que diferentes integrantes de la monarquía española, ¿sí? Conquistadores, venían de sectores sociales medios y bajos, integrantes de la Iglesia Católica e incluso algunos exponentes de otras potencias europeas, van a llevar adelante en la zona del Caribe y de Mesoamérica, ¿sí? Para eso mismo vamos a trabajar con dos textos, ¿sí? En realidad son dos capítulos de un mismo libro que pertenece a los autores Garabaglia y Marchena. Son el capítulo 6 que está destinado a las islas, ¿sí? A lo que vendrían a ser los enclaves insulares de las Antillas mayores y las Antillas menores. Y el capítulo 7 que habla sobre Mesoamérica, sobre el espacio que hoy en día pertenece a México y a algunas otras regiones que hoy en día forman parte de otros países de Centroamérica. Bien, para comenzar por el capítulo 6, ¿sí? Yo lo que quería comentarles, digamos, a nivel general es que tengan como expectativa de estos dos textos, ¿sí? Estos dos capítulos, tanto explicación como argumentación, ¿sí? La forma en la que los textos están construidos muestran y reflejan que uno puede explicar, ¿sí? Desarrollar qué características tienen los procesos, pero a su vez cuando uno elige una forma determinada de explicar esos desarrollos, lleva implícito un posicionamiento ético-político para poder entender los procesos, ¿sí? Él habla de invasión, ellos, son dos, perdón, hablan de invasión. Y lo que justamente plantean, la forma en la que van desarrollando eso, es que las potencias europeas, España, principalmente España, pero también España y Portugal, llevaron adelante una invasión, ¿sí? Cuando hay toda una discusión historiográfica sobre si la conquista de América fue una conquista, fue una invasión, fue un encuentro. Digo, hay todo un debate intelectual sobre qué fue ese proceso que comenzó en 1492 y que se va a extender a lo largo de varios siglos. Bueno, obviamente haber seleccionado a estos autores también refleja el posicionamiento mío, ¿no? El posicionamiento ético-político de pensar que la conquista de América no fue un encuentro, no fue un choque, sino que fue un proceso de invasión planificado por parte de las potencias europeas que llevó a la práctica una conquista, una subordinación política, social y económica que fue aparejado, que trajo como consecuencia un genocidio poblacional en las poblaciones que ya existían y que habitaban el suelo americano. Bien, para meternos fundamentalmente entonces en el primero de los capítulos, el capítulo 6, el tema central del capítulo que va a trabajar en líneas generales es cómo se desarrolla la conquista y la colonización del Caribe. Lo importante a tener en cuenta es que sobre este gran tópico va a trabajar tres problemas más específicos, que son, primero que nada, cuáles fueron los antecedentes que hicieron posible este avance conquistador. El segundo, que es de qué manera se llevaron adelante formas para explotar la riqueza de la zona y qué impacto social, económico y demográfico tuvo eso, siempre en el Caribe, ¿no? Y el tercero de los ejes es cómo este sistema va a fracasar. Pese a su fracaso, se va a extender al continente. O sea, el mismo sistema que fracasa en las islas, digamos, va a empezar a aplicarse en la costa continental. Y sin embargo, ¿sí? Precisamente como el sistema fracasa, se produce una redefinición, ¿sí? De este sistema, llevando a que las Antillas, o sea, el Caribe, tenga un nuevo rol hacia el siglo XVI, ¿sí? Entonces, el tercer eje sería cómo el sistema fracasa y cómo se reconvierte a partir del siglo XVI. Si nos vamos a meter entonces en el primer eje, en el eje de los antecedentes, el texto lo que hace es analizar la importancia que tuvo Portugal y sus primeras incursiones, digamos, más allá de las costas del mar Mediterráneo y de la costa europea del Océano Atlántico. Ahí el texto se mete en la importancia que tuvieron Madeira y las Azores y cómo se produjo su puesta en producción, digamos, cómo se llevó adelante el aprovechamiento de las riquezas ahí. Siempre tratando de pensar que esta forma de ocupación y puesta en producción del territorio va a ser la base que después los españoles van a retomar para llevar adelante en América. Bien, entonces, ¿qué uno puede decir, digamos, de lo que plantean Garabaglia y Marchena sobre Portugal? Lo que plantean fundamentalmente es que no llevan adelante un modelo de ocupación y conquista, digamos, de conquista y de ocupación del suelo para hacerlo productivo, ¿sí? Salvo en casos muy puntuales que son Madeira y las Azores.
en el resto de lo que va a ser el imperio colonial portugués a lo largo de los siglos XV y XVI, lo que se lleva adelante es el sistema de factorías o feitorías en portugués. Este sistema lo que plantea es que lo que se van a hacer es una instalación de enclaves, ¿sí?, fuertes, que van a cumplir dos roles: un rol de defensa y mantenimiento de una posición geopolítica en una región, y a su vez un rol comercial. O sea, la feitoría lo que hace es intercambiar bienes, ¿sí?, con los poderes nativos locales, ¿sí?, y de esa manera poder hacer que esos productos, esas riquezas, circulen hacia el continente europeo. Por lo tanto, el modelo de factorías no implica un avance político sobre los poderes regionales, nativos, autóctonos de África o de las regiones conquistadas, sino que implica posicionarse en una posición ventajosa sobre las redes comerciales preexistentes, esas redes que hablaba Eric Wolf, y aprovecharlas de manera integrada, ¿sí?, por parte de los portugueses, ¿sí? Obviamente este sistema, como dije, no va a durar demasiado, dura menos de 100 años, digamos, dura 100 años en general, pero ya a partir de esos de finales de 100 años se va a comenzar a ser disputado por otras potencias europeas, principalmente Francia, Inglaterra y Holanda, Países Bajos, que van a disputarle el control y finalmente lo van a terminar de desplazar a los portugueses de esas regiones. Bueno, bien. También el texto muestra la importancia que tienen los avances técnicos y tecnológicos para poder hacer posible este avance. Habla de las carabelas, bueno, un poco lo que charlábamos en encuentros anteriores, incluso en el encuentro que tuvimos el sábado. Bueno, este punto es importante, pero no quiero redundar porque ya lo hemos estado charlando. Después se meten en lo que vendría a ser la competencia entre portugueses y españoles. Cuando los españoles se dan cuenta que es lucrativo lo que están llevando adelante los portugueses, van a empezar a expandirse ellos también y van a llevar adelante la ocupación de las Canarias. A partir de ese momento comienza una disputa legal, inclusive avalada por diferentes tratados e incluso por bulas papales, que van a dividir áreas de influencia entre portugueses y españoles, ¿sí? Eso es un poco lo que también habla el texto, ¿no? La importancia que tenían los tratados y las bulas como para regular las relaciones internacionales, a pesar de que todo el tiempo competían y había guerras. Bien. Finalmente, en este primer apartado se meten lo que son las capitulaciones, ¿sí? Muestra que la importancia que tenían estos contratos para organizar, gestionar y organizar y potenciar lo que son los procesos de exploración y conquista. La capitulación es un contrato establecido entre diferentes actores, ¿sí? Uno de ellos son las coronas y otros son individuos, digamos, o sectores o privados vendría a ser. O sea, no es un poder público, sino que lo otro es un grupo de conquistadores, un grupo de personas que son los que en teoría llevarían adelante la práctica de esta capitulación, de esta exploración y conquista. Bien, entonces, la capitulación lo que hace es regular qué va a aportar cada uno de los firmantes y cómo se van a distribuir los beneficios de esa campaña, de esa compañía. Ahí es donde surgen, digamos, bien claramente el hecho de que no hay españoles o portugueses conquistando América, sino que hay españoles y portugueses con diferentes, digamos, de diferentes sectores sociales con intereses contradictorios que están llevando adelante la conquista. Si es necesario pautar en un contrato que aporta cada uno, quiere decir que después va a haber generalmente disputas sobre cómo se disfrutan de esos beneficios. Va a ser muy importante marcar esto porque lo vamos a retomar más adelante. Quiero hacer énfasis puntualmente en esto. Los que llevaron adelante la conquista no fueron españoles, no fueron los portugueses, sino integrantes de diferentes sectores con intereses contrapuestos, ¿sí? Hay tensiones en esos intereses y los vamos a trabajar con más profundidad un poquito más adelante. Bien, y ahí es donde engancha con los viajes de Colón, habla del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. Bueno, yo utilizo eso de los viajes de Colón como la bisagra para pasar al segundo de los ejes, que era la forma de explotación de las riquezas en la zona y el impacto social, económico y demográfico que eso tiene. ¿Por qué? Digamos, porque a partir del primer y segundo viaje de Colón es cuando Colón empieza a organizar un sistema para poder apropiarse de las riquezas nativas. El primero era lo que se conocían como los rescates, ¿sí? O sea, era el comercio, el intercambio desigual entre los europeos y las poblaciones nativas. Inclusive se llevaba a términos forzados a ese comercio. Si no querían comerciar, se los obligaba a intercambiar. Pero lo que más fundamentalmente va a llevar adelante Colón es que en un primer momento se va a producir una disputa en función de estos intereses diferentes que marcábamos recién entre el modelo que quería llevar adelante, de rescate por medio de factorías, y el modelo que van a querer llevar adelante los propios conquistadores que Colón va a dejar en el continente.
los propios conquistadores que van a quedar acá en el continente americano van a tratar de llevar adelante el modelo que predominó durante el periodo de la Reconquista, que fue el modelo de apropiación, de señoralización, feudal de los territorios y de las poblaciones conquistadas. O sea que los conquistadores lo que van a querer va a ser convertirse en señores feudales con derechos sobre la tierra y sobre la población, y de esta manera apropiarse de manera constante del excedente generado. Esto lo labura muy bien el texto en la página 117, digo, para que lo tengan presente, pues está piola. Y esto va a generar problemas, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la corona no va a querer, ¿sí?, que surjan señores feudales en el continente americano. Precisamente ¿por qué? Porque lo que caracteriza al señorío feudal no es solo el poder económico, sino también el poder político, y la corona lo que menos quiere es que sus dominios terminen autonomizándose. La corona quiere que sigan perteneciendo a ella, mantener control sobre ellos y canalizar los recursos hacia allá. Bien, va a haber distintas sublevaciones cuando se quiera llevar adelante, limitar este modelo de señoralización de la tierra, y a tal punto que Colón va a demostrar que no tiene capacidad de gestionar estos conflictos que le van surgiendo y termina siendo relegado y desplazado, y por eso es que todo lo que se firmó en la capitulación se muestra que no tenía demasiado sentido, porque en la práctica no se aplicó. Bien, precisamente por eso la corona española va a mandar a principios del siglo XVI, 1502 para ser más específicos, a un fraile que se llama Obando, con el objetivo de crear un modelo que organice de manera más eficiente la explotación de la fuerza de trabajo y de las riquezas de los nativos de las Antillas. ¿Qué es lo que va a llevar adelante Obando? En un primer momento la esclavitud, ¿sí? Cuando este modelo comienza a ser fuertemente cuestionado, principalmente por la Iglesia y por otras monarquías europeas, Obando se va a ver presionado para modificar este sistema. ¿Por qué el tema de la esclavitud es fuertemente cuestionado? Bueno, esto va de la mano con un tema que vamos a elaborar no la clase que viene, sino la otra, que es cómo se entiende a la población nativa americana, o sea, qué estatus social humano se le da. ¿Se los considera a los indios que son seres humanos? ¿Se los considera que no son seres humanos? Bien, esa discusión va a estar fuertemente llevada adelante por la Iglesia, pero va a reflejar choques de intereses, como decíamos antes, económicos de diferentes sectores, ¿sí? Por un lado, la corona española, por otro lado, los encomenderos conquistadores, y en un tercer lugar, otras potencias europeas, que lo que quieren hacer es disputarle la explotación legítima, entre comillas, que la Iglesia le había dado a la corona española de la región. Por lo tanto, como la esclavitud estaba mostrando que la legitimidad que tenía España para llevar adelante la conquista era: nosotros estamos evangelizando a las poblaciones nativas, por eso la Iglesia me dio el ok. Sin embargo, vos con la esclavitud los estás llevando a la muerte. Entonces, ¿qué dicen las otras potencias europeas? España lo hace mal, la Iglesia tiene que abrir el juego para que lo hagamos los demás. Entonces la corona dice: no, muchachos, hay que modificar el sistema. Y ahí es donde se establece la encomienda. La encomienda es un sistema diferente a la esclavitud, donde las partes, ¿sí?, que tienen lugar en este sistema, que son los encomenderos y los encomendados, tienen derechos y tienen obligaciones. Los encomenderos son los españoles, ¿sí? Son los conquistadores que luego del saqueo y el pillaje llevaron adelante una búsqueda por un sistema más sostenible a lo largo del tiempo, y ese sistema terminó siendo la encomienda. ¿Cuáles eran las obligaciones que tenían los encomenderos, los españoles? Por un lado, el encomendero debía, obligaciones. Por un lado, el encomendero debía evangelizar y debía proteger a las poblaciones nativas que estaban bajo su encomienda, ¿sí? Y como contrapartida tenía el derecho a ofrecer productos o trabajo, ¿sí?, de estas mismas comunidades para poder vivir, ¿sí?, enriquecerse. En su contrapartida, el encomendado era un integrante de los pueblos nativos americanos que, a cambio de evangelización y protección, debía trabajar. Este modelo, que en la práctica parecía maravilloso, en la práctica no era así. Encubría una dominación y una explotación, y la encubría desde el punto de vista legal para poder afianzar el dominio legítimo de España sobre el continente frente a los reclamos de las demás potencias europeas. Vamos a ver que esto lleva a la práctica a una catástrofe demográfica, ¿sí? Por un lado, debilita los poderes nativos, ¿sí? Las poblaciones originarias de América tenían sus propias estructuras políticas de liderazgo, y estas se van a ver desarmadas, se van a ver desgastadas por justamente lo que van a ser la encomienda. De esta manera los españoles disponen de fuerza de trabajo
nativa para poder ponerla a disposición de la extracción de metales preciosos. La extracción de metales preciosos en las islas no se daba en minas, sino que se daba en el lavado de los ríos, ya que el desgaste de la erosión fluvial que llevaban adelante los mismos ríos de las islas de Antillas hacía que ese metal precioso se encontrara presente en los mismos cursos de agua. Por tanto se producía el lavado. El tema es que los lugares de lavado quedaban muy lejos de los asentamientos originales de la población. Por lo tanto, al disponer de la población para poder hacer esta explotación, vos lo que tenés que hacer es separarla de las comunidades. Esta separación de las comunidades de la principal base de la fuerza de trabajo, que eran los hombres en edad adulta y de trabajo, aunque también fue reubicada una gran cantidad de mujeres, llevó a que se desestructuren los sistemas de producción nativos, ¿sí? La tasa de explotación, los desplazamientos de población, la desestructuración de los sistemas económicos nativos y las enfermedades introducidas por los europeos van a llevar a una merma poblacional atroz en muy pocos años, ¿sí? Por eso es que inclusive lo que se va a generar con este sistema es un sistema parasitario, un sistema parecido a lo que uno, zafando las diferencias y de un modo que no sé si amerita, pero digo chistoso, es como un virus, como el coronavirus. Digo, un virus lo que hace es tomar un espacio, ¿sí? Apropiarse de ese espacio, ¿cómo decirlo? Le saca el jugo, ¿sí? Y una vez que le saca el jugo y el organismo se está por morir, muta y cambia a otro. ¿Me explico lo que voy? Este sistema de la encomienda lo que hace es esto: explota de manera salvaje una región y cuando ese momento, cuando esa región se agota, se desplaza a otro, ¿sí? Bien. Esto potencia lo que yo les comentaba al principio del videito, incluso la semana pasada, de que la exploración, la conquista y la colonización son tres procesos que se dan en paralelo, ¿sí? Y de manera escalonada. ¿Por qué? Porque cuando un lugar se está conquistando, ¿sí? Y se está llevando a la práctica esta explotación, hay otros que se están explorando porque en algún momento este modelo se va a agotar, este lugar, esta región se va a agotar. De esa manera, este mismo sistema potencia el avance constante hacia nuevas regiones, buscando conquistarlas, someterlas, dominarlas y sacarles el mayor jugo posible antes que se agote. ¿Correcto? Bien. De más está decir que justamente por las cuestiones que decíamos de legitimidad y porque la corona notaba que este sistema no era digamos, sustentable a lo largo del tiempo, la corona en reiteradas ocasiones va a intentar, con grandes dificultades, ponerle límites a este sistema, ¿sí? De esta manera vamos a ver que la corona, por medio de su figura principal, que va a ser el virrey o los gobernadores, depende de la región, va a intentar llevar adelante distintas normativas que limiten el poder de estos colonos, de estos encomenderos, de estos conquistadores reconvertidos en encomenderos, que referenciados en la audiencia, que va a ser su principal eje de poder, van a disputarse, ¿sí? Justamente de qué manera organizar la fuerza de trabajo para ver quién se apropia de la riqueza, ¿sí? Lo que está en el fondo del proceso de conquista, exploración y colonización es ver quién se apropia de la riqueza producida por las comunidades originarias americanas, nativas más que originarias. Bien, el tercero de los ejes, bueno, nada, se parte del fracaso de este sistema. A pesar de que la corona intenta en reiteradas ocasiones limitarlo, no va a poder, de modo tal que la catástrofe demográfica se hace evidente, ¿sí? Esto termina llevando, como decíamos recién, a un despoblamiento, ¿sí? Y hasta inclusive a una caída en la existencia de metales preciosos. Como decíamos recién, no había grandes minas, sino que los metales preciosos se encontraban en los lagos y se agotaron. Por lo tanto, para mediados del siglo XVI, el Caribe está absolutamente, no digo absolutamente, pero está enormemente despoblado, excepto determinados enclaves, como puede llegar a ser algunas zonas de la Española, algunas hoy en día de República Dominicana y Haití, y Cuba, ¿sí? Que son como las dos islas más importantes del dominio colonial en la zona. El resto están fuertemente despobladas. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando con esto? Bueno, nada, que una vez que están despobladas, se va a tratar de encontrar una forma de que esas regiones vuelvan a tener valor. Entonces, ¿de qué manera se va a hacer a lo largo del siglo XVI? Por un lado, por medio de un sistema de plantaciones, ¿sí? Van a ser un sistema de plantaciones, nosotros vamos a tener mucho más adelante un encuentro sobre eso y vamos a trabajarlo con profundidad. Pero ¿qué son las plantaciones? Unidades productivas de un bien de monocultivo, en este caso el azúcar, trabajado con fuerza de trabajo esclava africana, traída especialmente para eso, ya que la población americana había sido exterminada, y comienza a dar buenos resultados, ¿sí? A su vez también la ganadería avanza, ¿sí? Principalmente para la exportación de cuero,
pero también para la producción de carne salada, tasajo, para el consumo de estos esclavos que vivían en estas plantaciones. Pero fundamentalmente, a mediados del siglo XVI, lo que vamos a tener es un crecimiento de las ciudades, de esas regiones, ligado a las plantaciones y a la ganadería, y ligado a la importancia administrativa que van a empezar a tener esas islas, ¿sí? Por ejemplo, La Habana, ¿sí?, la capital actual de Cuba, va a pasar a ser el enclave administrativo más importante del Caribe y una sede de autoridades españolas. Todo esto va a llevar a que el crecimiento administrativo y comercial del Caribe lleve a una importancia cada vez mayor y lo termine convirtiendo en un enclave administrativo y mercantil, ¿sí? El Caribe va a empezar a ser la plataforma de comercio intercontinental e intracontinental por donde va a comenzar a circular toda la riqueza que va a ser extraída de las dos principales sociedades conquistadas, que fueron la sociedad mesoamericana y la sociedad andina, ¿sí? Por lo tanto, para mediados del siglo XIX, esta región empieza a tener una relevancia económica ligada al comercio muy importante, ¿sí? De ahí que crezca exponencialmente la importancia en el interés que tengan los europeos, los otros reinos europeos, principalmente Inglaterra, Francia, Países Bajos, como decíamos recién, en meterse en ese comercio, ¿sí? Comercio que era controlado monopólicamente por España y que van a meter cuña por medio del contrabando y la piratería, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? en otra clase. Bueno, bien. Finalmente, el otro texto, el texto que habla sobre Mesoamérica, no se centra tanto como uno esperaría, ¿sí?, a priori, en la conquista, ¿sí? Brevemente, el proceso de conquista se lleva adelante a partir de lo que fue la expedición llevada adelante a partir de 1517 por Hernán Cortés y que va a terminar en 1521 con la conquista de la principal ciudad del Imperio Mexica, la ciudad de Tenochtitlán en el Valle de México. Este proceso no es desarrollado con mucha profundidad, le dedico un par de páginas, y yo, para reponerlo brevemente, comento, igualmente ustedes lo han trabajado conmigo o con el otro profe a partir de los textos de Glendinen y Todorov en el año pasado, pero brevemente lo retomamos. Fundamental para que se pudiera llevar adelante la conquista fueron las enfermedades, pero más fundamental todavía fue el apoyo de las poblaciones nativas que no eran mexicas, principalmente los tlaxcaltecas. El texto centralmente lo que se va a focalizar va a ser en las consecuencias de esa conquista, o sea, cómo luego de la conquista se comienza a organizar una economía, ¿sí?, y una política que te permita controlar de manera sustentable, ¿sí?, a las poblaciones conquistadas. En ese sentido, el texto trabaja tres ejes, que son estos que decíamos recién: las consecuencias inmediatas de la conquista; el segundo eje, la economía que se organiza en la colonia mesoamericana de manera inicial, digamos inmediatamente después de eso; y el tercero, que vendría a ser las estrategias de poder, o sea, cómo se va a organizar una estructura política de dominación de esas poblaciones. En relación a las consecuencias demográficas, el primero de los ejes va en la misma línea de lo que planteaba en el capítulo 6 sobre las islas, ¿sí? Habla de una crisis demográfica abismal generada, como decíamos recién, por la explotación terrible que se lleva adelante del trabajo de la población conquistada. El segundo elemento que cita es el tema de las enfermedades. El tercero es la desestructuración de los poderes nativos y de las redes económicas y culturales. Y marca que esos tres elementos van a llevar a una marcada caída demográfica. Tiro un par de datos como para que lo tengan. En 1519, en el medio del proceso de conquista, había 25 millones de habitantes en el Valle de México. 4 años después había 16 millones, ¿sí?, en 1523. Ahora, en 1548 había tan solo 6 millones. ¿Sí? 50 años después de la conquista, ¿sí?, había 2,6 millones. Y poquito menos de un siglo después había 0,9. O sea, había casi menos de 1 millón de habitantes 90 años después de la conquista, ¿sí? O sea, para que tengan una dimensión del impacto. Y esto depende, como decíamos recién, del ritmo de trabajo, de las dietas, o sea, de la alimentación y de las epidemias. Bien. Y desarrollo un poco la importancia de cada uno. Digo, yo no lo quiero reponer para no seguirle robando tiempo, es bastante claro el texto en ese sentido. Cuando habla de la economía temprana colonial, la divide en 3 etapas. Dice que la primera etapa es la que va de 1521 a 1531 y la nombra como la etapa de la economía del pillaje, más relacionada al modelo de Obando, ¿sí?
de saqueo, de encomienda brutal, ¿sí? Para poder apropiarse lo más rápido posible de la riqueza en trabajo fundamentalmente, ¿sí? Más que en productos. Esto va ligado al origen de la minería, ¿no? La segunda etapa arranca en 1531 y se va a prolongar hasta más o menos 1550, 1555 y es conocida como una etapa de transición. Es una etapa de transición en la cual se pasa de una encomienda en trabajo a una encomienda en productos, ¿sí? Y va de la mano de un intento de la corona española de regular la tasa de explotación de las comunidades nativas para frenar esta extinción masiva que estaban llevando adelante. De esta manera se deja de exigir tanto trabajo, no es que desaparece trabajo, ¿sí? Tributo en trabajo, y pasa a crecer más el tributo en productos. O sea, las comunidades nativas van a llevar adelante la producción de bienes que van a ser tributados, ¿sí? De esta manera, el español, el encomendero, no goza del control de la fuerza de trabajo, pero sí se apropia de los productos y sus beneficios están en la circulación mercantil de esos bienes en un naciente mercado interno, ¿sí? Que va de la mano del crecimiento de las ciudades y del crecimiento de las minas, de la producción minera. Bien, para 1549 este sistema se va a abolir, el sistema de la encomienda va a ser abolido y se va a pasar a un repartimiento de trabajo, ¿sí? Más controlado por el Estado, algo similar a lo que va a pasar en Andes bajo el gobierno de Toledo, ¿sí? del virrey Toledo. El principal problema de este modelo, que también va a ser el mismo en Andes, es que los españoles no tenían el control directo del proceso de trabajo, pero sí se beneficiaban directamente de la producción de los bienes. Y la tercera etapa son las reformas toledanas. Acá es donde empieza el conflicto más armado entre los enviados, entre los dos virreyes que mandó la corona española, que fueron Velasco y... Ay, pará, se me fueron. Velasco... Puta. Mendoza y Velasco. Y estos dos virreyes son los que van a llevar adelante esta reestructuración económica y política de el naciente sistema que había creado Cortés luego de la conquista. Bien, acá, bueno, nada, se mete en lo que vendrían a ser las nuevas formas de producción, habla de la minería, habla de las nuevas formas de organizar las relaciones laborales, ¿sí? A eso presten atención, está bueno porque va mostrando cómo se va produciendo este desarmado, esta desorganización, esta desestructuración de las redes previas, creando nuevas instituciones que ponen en contradicción la existencia misma de las comunidades y desalientan su existencia y fomentan este desastre demográfico. También muestra cómo cambia la ocupación del suelo, ¿sí? Y hay una tendencia a que las comunidades tributen cada vez más. El control de las tierras va a pasar gradualmente de estar en manos de las poblaciones nativas a estar en manos de los españoles, ¿sí? Y esto va a representar un ataque a los señores, a los caciques, a los señores naturales de las poblaciones americanas, debilitándolos y haciendo más poderosos a los españoles. Por último, se mete en cómo eran las estructuras iniciales de poder, ¿sí? Y muestra cómo inicialmente se organiza un sistema basado en virreinatos, gobernaciones y audiencias, que está construido a partir de la visión que tenían de la lógica imperial que se venía aplicando previa a 1492 en España. Y te muestra todos los conflictos que surgen, como decíamos y lo retomábamos desde antes, entre los conquistadores encomenderos, la corona y la iglesia, ¿sí? Préstenle bastante atención a ese apartado porque está bastante bueno y nos va a servir para retomar en futuros encuentros. Bueno, estos fueron los dos textos, ¿sí? Les hice un panorama bastante por arriba, espero que les haya servido y estamos en contacto. Cualquier duda o consulta me escriban. Un saludo grande y nos estamos viendo.